Buenos días, estudiantes. Buenos días, vamos a comenzar una semana más, ¿no? De semana 11, un tema más de física, en esta semana 11, electrostática, ¿no? Otro tema diferente a los anteriores. Le voy a compartir mi pantalla, como es de costumbre, para comenzar, ¿no? Vamos a estudiar, como dice ahí, electrostática, primera parte. Los temas específicos son fuerzas y campos eléctricos. La próxima semana, la semana 12, es la segunda parte, por supuesto. Electrostática significa estudio de las cargas eléctricas en reposo o en equilibrio, ¿no? O también el estudio de las fuerzas, ¿no?, eléctricas en equilibrio, ¿no? Eso significa electrostática, ¿no? Estudio de las cargas eléctricas en reposo o equilibrio. Entonces, como estos dos son los temas, y como siempre, la muy breve introducción se refiere pues a estos dos temas que trata la semana 11. Ahí pueden ver en el lado izquierdo una imagen sobre la fuerza eléctrica, una imagen animada, donde las flechas indican atracción, las de arriba, y las de abajo repulsión, ¿no? Esa fue la esencia, pues, de ese experimento, fue la esencia del desarrollo de la electricidad desde épocas muy antiguas, ¿no? Cuando se frotaban los cuerpos, tenían esa propiedad ya sea de atracción o repulsión, como indican las flechas. En la figura de la derecha se indica el campo eléctrico. Fue un concepto, por supuesto, introducido mucho después, ¿no? En el siglo XIX, el cual pues ha ido siendo cada vez más práctico y más útil que el de la fuerza eléctrica. También lo vamos a estudiar con una analogía con el campo gravitatorio, o sea, con la gravedad, ¿no? Ahí se muestra el símbolo de la electricidad, ¿no? El electrón, ¿no? Pero eso no es en realidad el electrón, sino es el símbolo nada más. El electrón. Nadie sabe en realidad qué cosa es un electrón. Pero sí sus efectos, por supuesto, ¿no? Esa palabra electrón precisamente deriva de la palabra ámbar, ¿no? El vocablo griego, que es un vocablo griego, significa electrón, de ahí el nombre de electricidad, ¿no? El ámbar, como otros materiales, lebonita, de época antigua ¿no?, en Grecia, fueron pues los materiales que se podían, donde se podían notar los efectos eléctricos de atracción o repulsión, ¿no? Y ahí empezó pues toda esta larga, larga comprensión de la electricidad. Esas flechas que ustedes ven ahí representan el campo eléctrico, en el caso de que sea una partícula puntual como un electrón. ¿Ya? Entonces, así como las flechas al lado izquierdo representan a las fuerzas de atracción y repulsión, la flecha del lado derecho, que son los equivalentes, representan al campo eléctrico. Y se le llama línea de fuerza, ¿no?, del campo eléctrico. Entonces, esos son los temas que vamos a tratar, ¿no? Esos son los temas que vamos a tratar. Entonces, comencemos. Por supuesto, tenemos que comenzar, como es de costumbre, con conceptos básicos, porque nuevamente entramos a otro tema. Hemos estudiado ya la parte mecánica
durante 8 semanas, incluyendo la 9 también, ¿no? Porque no olvidar que la 9 también fue fluido, también se aplicó concepto de mecánica. La semana anterior además fue diferente, calor, ¿no? Se tuvo calor, ¿no? Y ahora pues la electricidad, ¿no? Empezamos con electrostática, entonces conceptos básicos. Pasemos a la siguiente página. Concepto básico. Primer concepto básico, por supuesto, es el de carga eléctrica, ¿no? Este concepto, como los subsiguientes, están basados en la teoría atómica, ¿no? Con el desarrollo de la teoría atómica se pudo definir, se pudieron definir los conceptos de manera más exacta. Por ejemplo, acá la carga eléctrica se entiende como un número que indica como una cantidad escalar que indica el número de electrones, ¿no? Una cantidad escalar que indica el número de electrones en exceso o en defecto, ¿no? En los átomos de un objeto, ¿no? Ahora, ¿cuál es la manifestación de la carga eléctrica? Lo que han visto en la introducción, o sea, es atracción o repulsión. Eso es la introducción, desde épocas antiguas, como les estuve diciendo ahorita. Y ya se sabía desde épocas antiguas en los griegos que habían dos tipos de carga eléctrica. Bueno, con el tiempo se le llamó positiva y negativa, ¿no? A partir del siglo XIX. Antes recibían otros nombres, ¿no? Asociados relacionados con los materiales, ¿no? Por ejemplo, si tenemos dos esferas, vidrio y caucho, y las frotamos con paños, pueden ser de franela, lana, ¿no? ¿Qué se observa? Que se atraen. Que se atraen. O sea, después de frotarse con paños, se atraen. Ya, pero ¿qué pasa ahora si pongo cerca? Ya no es esferas de distinto material, sino del mismo material. Por ejemplo, vidrio. ¿Qué observo? Repulsión. Análogamente, si pongo ahora las esferas del mismo material, de caucho, ¿qué observo? Repulsión. Entonces, esto condujo a la conclusión de que existen pues dos tipos de carga eléctrica, que hoy llamamos positiva y negativa. Entonces, como pueden ver, ahí están implícitamente las fuerzas de atracción o repulsión. Por eso el acercamiento o la separación entre los cuerpos electrizados, ¿no? En ese concepto, entonces, de que original en realidad de carga eléctrica, porque por historia comenzó esto cuando los cuerpos se frotaban y tenían esa propiedad, ¿no? Podían atraer, por ejemplo, se frotaba el ámbar, la bonita, etcétera. Podían atraer objetos livianos como trozos de papel, ¿no? Bien, entonces, este es el primer concepto que debemos comprender. El segundo concepto es el de fuerza eléctrica. Por supuesto, está relacionado a esa atracción o repulsión, es una interacción. A esa atracción o repulsión se le llama interacción, ¿ya? Entre partículas con carga eléctrica. Solo se manifiesta cuando hay electrización de los objetos. Ahora, según la teoría atómica, la fuerza eléctrica proviene del interior de los átomos, ¿ya? La teoría atómica explica que la teoría eléctrica, la teoría atómica explica que la fuerza eléctrica proviene del interior de los átomos como consecuencia de la atracción entre un electrón y un protón o la repulsión entre electrones. Esa es la explicación que da la teoría atómica sobre la fuerza eléctrica. Entonces, de manera bastante general, simplemente lo llamamos interacción, o sea, atracción-repulsión entre partículas con carga eléctrica. Hoy en día, pues ya como se descubrieron, pues en el siglo pasado, miles de partículas, ¿no? Subatómicas. Entonces, o muchas de partículas, ¿no? Subatómicas, en realidad miles, ¿no? Entonces, se podría decir de que todas ellas tienen esa propiedad. Ahora, está claro con el ejemplo anterior que si como puede existir repulsión y atracción, habrá repulsión cuando tienen el mismo signo y atracción cuando tienen signo contrario.
Por ejemplo, acá tienen uno nada más de los múltiples ejemplos, ¿no? De electrización, ¿no? Por ejemplo, la esfera que está suspendida de un hilo debe ser una esfera conductora o puede ser una esfera conductora, puede ser, ¿no? Puede que no también. Está suspendida de un hilo, está eléctricamente neutro inicialmente, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando se le acerca una varilla cargada, ¿no? Con carga negativa? Entonces, separa las cargas eléctricas, es decir, los electrones de esa esfera, por la repulsión que tienen con los otros electrones de la varilla, van a ser desplazados, o sea, repelidos lo más lejos posible. Y hay una separación de carga evidente y debido a esa separación de carga, pues hay esa atracción, ¿no? Ya que la varilla tiene carga negativa y ese borde de la esfera carga positiva. Bueno, esta es una de las múltiples manifestaciones que vamos a estudiar. Nada más, este es un ejemplo, nada más, ¿no? De la fuerza eléctrica. Bien, entonces, siguiente concepto. Ley de conservación de la carga eléctrica. Aquí hay hasta 3 enunciados, ¿no? Ya hemos visto leyes de conservación de la energía, ¿se acuerdan? Y la cantidad de movimiento. Ahora vamos a ver esta otra ley que se puede enunciar de varias formas. Una es la siguiente, ¿no? Aclara, esta enunciado aclara que la carga eléctrica no se crea, no se destruye, solo se transfiere de un objeto a otro. No se crea, no se destruye, solo se transfiere. Otro enunciado que es el más útil para el propósito de resolver problemas, para la resolución de problemas, este es el enunciado que vamos a tener en cuenta en la resolución de problemas. La carga eléctrica de un sistema aislado permanece constante. O sea, el sistema aislado, es decir, esto que está escrito acá, ¿no? Carga eléctrica total inicial igual a carga eléctrica total final. Total. Ya saben, ¿qué significa sistema aislado? Significa simplemente que no intercambia energía con su entorno o de otra forma, si quieren, que no es afectado por el entorno. Es decir, la fuerza resultante la fuerza externa resultante sobre el sistema es nula. Eso significa sistema aislado, ¿no? O que no intercambia energía con su entorno. Ya, esta es entonces la forma útil para aplicar la ley de conservación de energía en la resolución de problemas, ¿no? Ahora, ¿qué otra forma más general hay? Esta de acá, miren. La sumatoria de todas las cargas eléctricas del universo es igual a cero. Esto nos trae a la mente una observación muy importante, que por cada partícula que se ha descubierto en el universo, siempre existe una antipartícula que tiene todo igual, ¿no? Excepto la carga de signo opuesto. Por ejemplo, el electrón tiene su antipartícula que se llama positrón. El protón tiene su partícula que se llama antiprotón. Todo es igual, solo es la carga eléctrica nada más es lo que es opuesta, ¿ya? Así que si es así, entonces cuando se sumen todas las cargas eléctricas de las partículas y antipartículas en el universo, debe dar exactamente cero. Esta es una ley increíble, mejor dicho, infalible, ¿no? Comparada con las otras leyes, ¿no?, de la física, que ya la física contemporánea las puso en duda, ¿no? Se pueden transgredir, se han transgredido, los experimentos muestran que se transgrede. En cambio, la ley de conservación de la carga eléctrica es infalible, es como negar la imagen en el espejo, ¿no? Es como negar la imagen en un espejo, ¿no? O sea, no siempre va a haber reflexión, ¿no? Siempre va a haber para cada carga positiva una negativa, ¿no? Llamada, una es partícula, la otra se le llama antipartícula o viceversa. Entonces, esta es una ley muy importante, ¿no?, de la física, la inmutable, como se dice, ¿no? La ley inmutable. Pasemos a otro concepto, por supuesto, el de cuantización de la carga eléctrica. Esta es una conclusión empírica de experimentos realizados a nivel macroscópico, lo cual nos dice lo siguiente, miren, la magnitud de la carga eléctrica que adquiere un cuerpo, la magnitud,
para que quede más exacto. Es igual a un múltiplo entero de la magnitud de la carga eléctrica del electrón. Ya desde ahorita estamos denotando la carga eléctrica con la letra Q, minúscula, puede ser mayúscula también. Y lo que sí es un símbolo, una notación ya universal, ¿no? Es la del electrón, que es la letra I, ¿no? La magnitud, ¿no? Magnitud. Ya, esto matemáticamente es esto que está aquí, miren. Q es igual a N. ¿N qué es? N es un número entero, o sea, un número natural, mejor dicho, para ser más exacto. Y es la magnitud de la carga del electrón. La unidad, por si acaso, por adelantado, en el sistema internacional de la carga eléctrica es el coulomb. ¿Cuánto vale E? La menor carga que se ha medido, ¿no? 1,6 por esa a la menos 19 coulomb, que es la partícula elemental por excelencia, el electrón, ¿no? Y N, como le dije, es un número natural, puede ser 1, 2, 3, 10, 1000, 1.000.000, 1.000.000.000, ¿no? Y indica el número de electrones en exceso o defecto, ¿no? Eso es entonces. Ahora, aquí es importante hacer una breve comentario sobre, u observación, si quieren llamarle, sobre la unidad Coulomb. Miren, desde el punto de vista electrostático, o sea, cuando hay electricidad estática, como también se le llama, ¿no? Cuando dos objetos se cargan estáticamente, ¿no? O se electrizan, ¿no? De manera estática. El Coulomb es una unidad muy grande comparada con la carga del electrón, ¿no? O con la magnitud de la carga de los cuerpos que se electrizan de manera estática, es muy grande. Pero, sin embargo, sí es comparable cuando, por ejemplo, fluye una corriente por un foco, ¿no? Y logra encender el foco. Ahí sí el Coulomb es una cantidad razonable, ¿no? Pero en electrostática es una cantidad muy grande comparada con la carga con que se electrizan los cuerpos de manera estática, ¿no? O sea, electrostática, ¿no? Por eso se utilizan, ustedes van a ver ahorita, o ya lo han visto en los datos, que hay unidades inferiores al Coulomb, que puede ser mili, Coulomb, la milésima parte, micro, la millonésima y así, ¿no? El nano, 10 a la menos 9, pico, Coulomb, 10 a la menos 12, Coulomb. Ahora, otra cosa más, ¿no? Aparte de estos submúltiplos, la notación para las cargas que aparecen en la mayoría de libros, por no decir la convencional, ¿no? Es que a ustedes, si es una letra con que van a denotar la carga, por ejemplo, Q, esto significa simplemente la magnitud. Pero si se le antepone el signo, por ejemplo, más o también puede ser menos, significa el valor de la carga simplemente, ¿no? Valor algebraico, ¿no? O carga eléctrica, valor algebraico, ¿no? Eso es todo. Y si es la letra sola, la magnitud, ¿ya? ¿Ya? Esto que estoy poniendo es importante para que no haya confusión, ¿no? Con la notación que está aquí en la teoría y con la notación que ustedes pueden leer en otros libros, ¿no? Significa lo mismo, son notaciones, ¿ya? Ahora, acá en la teoría que tienen ahí en su guía de enseñanza, aparece esta, ¿no? Por ejemplo, si se denota la carga con una letra, puede ser Q o puede ser E también, si es que la carga del electrón, ¿no? Puede ser E. Cuando es una carga cualquiera, por ejemplo, se denota con Q, se le pone un superíndice que puede ser más o también puede ser menos. Y esto significa magnitud de la carga, ¿ya? O valor absoluto, como quieran llamarle. Magnitud de la carga. No es valor algebraico, sino magnitud, ¿ya? De la carga. Esta notación indica la magnitud de una carga, no indica el valor algebraico. El valor algebraico tiene que indicarse con un signo que puede ser más o menos, como aparece, como le dije ahorita, ¿no? Ya, entonces esa es una otra observación sobre la notación de la carga, ¿no? Para que no se cree confusión, ¿no?
Bien, entonces pasemos al siguiente concepto muy importante, la electrización, ¿no? O la forma de electrización, ¿no? La electrización es un proceso mediante el cual se electriza un cuerpo, ¿no? Ahora, esta explicación de electrización está basada en la teoría atómica. La teoría atómica dice que los átomos son eléctricamente neutros, ¿no? Tienen el mismo número de electrones que de protones, pero ¿qué pasa si de alguna forma un cuerpo gana o pierde electrones? O sea, tiene un exceso o un defecto de electrones en sus átomos. Entonces se dice que está electrizado. O sea, si un electrón tiene, si los átomos de un cuerpo tienen, por ejemplo, más electrones que protones, se dice que tiene un exceso de electrones, o sea, carga negativa, porque el electrón, por convenio, tiene carga negativa y los protones que están dentro del núcleo, carga positiva, ¿no? Ya, pero ¿qué pasa si es al contrario? Si los átomos del cuerpo han perdido electrones, entonces quedan con más protones que electrones. Entonces la carga neta del cuerpo dice que es positiva, ¿no? Ya, ese es el concepto de electrización, ¿verdad? Basta que los átomos ya no sean eléctricamente neutros para decir que el cuerpo está electrizado, como están escuchando, ¿eh? Y hay varias formas que se distinguen. La más antigua, como le dije al comienzo, es la frotación o frotamiento, la fricción, ¿no? Cualquier fricción ya significa electrización. Lo que pasa es que como la carga estática es tan pequeña, se desprecia, ¿no? A comparación de una corriente, ¿no? De un amperio, por ejemplo, que pase por un alambre, uno se electrocuta, es diferente, ¿no? ¿Ya? Es diferente. Ya, pero ¿qué significa electrización por frotamiento? Es bien fácil, ¿no? Fricción, es así como están escuchando. Que según la teoría atómica significa transferencia, se explica como transferencia de electrones de un cuerpo hacia otro cuando estos se frotan, o sea, se friccionan. Ahora, si los cuerpos están aislados, van a quedar finalmente con cargas de igual magnitud, pero de signos opuestos, porque los electrones que pierde un cuerpo los gana el otro, por esa razón. Por ejemplo, cuando uno se peina todos los días, se electriza, pero como es tan pequeña la electrización ahí, estática, eso pasa desapercibido, ¿no? Por ejemplo, si el cabello pierde electrones, ¿a dónde van los electrones? Al peine. Vamos a suponer que el cabello, el peine y la persona están aislados, ¿no? Ya. Y los electrones que, vuelvo a repetir, que pierde el cabello pasa al peine. Entonces, ¿qué significa eso? Que el cabello queda con defecto de electrones, carga positiva, y el peine queda con un exceso de electrones, carga negativa. La carga total se conserva, por supuesto. Y así hay múltiples, ¿no? Cuando uno limpia un objeto, ¿no? Cualquiera, lo electriza, solo que pasa desapercibido eso. Que es electricidad estática, ¿no? Entonces, ahí tienen otro ejemplo. Siempre en un cuerpo va a haber exceso y en el otro defecto, ¿no? Ahora, si están aislados, si el sistema está aislado, entonces las cargas van a ser de igual magnitud, ¿ya? Pero de signos contrarios. Otra forma de electrización es el por contacto, ¿no? Esto consiste en transferencia, ya no necesariamente de electrones, pueden ser iones también, o sea, de carga eléctrica en general, ¿no? De un cuerpo hacia otro, que puede estar eléctricamente neutro o también puede estar con carga eléctrica, ¿no? Cuando se tocan o se ponen en contacto. Los cuerpos quedan finalmente con cargas del mismo signo, pero de diferente magnitud, es decir, todo lo contrario, ¿no? Excepto si son idealmente idénticos. Bueno, en teoría pueden existir cuerpos idénticos, pero eso es ideal, ¿no? En la práctica no hay. En teoría, entonces, cuando le digan que dos esferas son idénticas, dos cuerpos idénticos, entonces ahí van a tener cargas de igual signo y de igual magnitud. Entonces, en teoría, ¿no? En general, no. Entonces, esto también se ilustra puede ilustrar con múltiples ejemplos. Por ejemplo, acá
Supongamos que acercamos una varilla y la tocamos a una esfera que puede ser conductora. Vamos a poner que sea conductora para que se entienda mejor. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? La varilla va a ceder una parte de sus electrones, o sea, va a perder electrones. ¿Y quién va a ganar electrones? La esfera. La esfera gana electrones. La varilla pierde electrones, cede una parte y la esfera gana. Ahora, ¿qué pasa si retiro la varilla? Por supuesto, la esfera va a quedar con ese exceso de electrones que ganó. Es decir, ambos cuerpos van a quedar con carga del mismo signo, como pueden ver. En este caso negativo, pero de diferente magnitud, con cuerpos diferentes. Así de sencillo, ¿eh? Y así hay múltiples ejemplos que se pueden dar, ¿no? Sobre electrización por contacto. También hay otro proceso que se descubrió después de estos, ¿no? Dos, ¿no? La electrización también podría darse a distancia, ¿no? La electrización estática podría darse a distancia. Eso se llama electrización por inducción. ¿En qué consiste? Primero, es un proceso también, por supuesto. Primero tiene que existir redistribución. ¿De qué? De electrones en los átomos de un cuerpo, que puede ser un sistema que sea un solo cuerpo, dos cuerpos, tres cuerpos, ¿no? Pero conductores, ¿ah? Ojo, los cuerpos tienen que ser conductores, o sea, los cuerpos donde se va a inducir carga eléctrica, o sea, los cuerpos que van a adquirir carga eléctrica a distancias, deben ser conductores. ¿Ya? Debido a la presencia cercana de un cuerpo electrizado. El cuerpo electrizado no necesariamente es un conductor, ¿no? El cuerpo electrizado que está cerca, que se acerca, no necesariamente es un conductor. Pero lo que sí deben ser conductores son los cuerpos que van a adquirir carga, o sea, por inducción, o sea, a distancia. El cuerpo electrizado se llama inductor, ¿no? Ahora, finalmente es probable que el cuerpo conductor pueda adquirir carga eléctrica, ¿no? Positiva o negativa. Por ejemplo, miren, si acercamos una varilla nuevamente a dos esferas conductoras A y B, ¿no? Las esferas conductoras A y B inicialmente están neutras, pero ¿qué va a pasar cuando acerco una varilla con carga negativa, como pueden ver acá? Miren. Va a haber una red de redistribución de electrones en los átomos de estas esferas conductoras. Los átomos de estas esferas conductoras los electrones en los átomos van a redistribuirse, así que los electrones, por ejemplo, que estaban en la esfera A van a ser repelidos por los electrones de la varilla, es decir, van a migrar lo más lejos posible de los otros electrones, porque va a haber repulsión, pues, ¿no? Por eso se va a notar esa separación de carga, ¿no? ¿Y qué pasa si retiro la varilla y separo las esferas conductoras? ¿Qué pasa? Esto. Las esferas conductoras quedan con cargas eléctricas, una con defecto de electrones, carga positiva, la otra con un exceso, carga negativa. Pero todo empezó ¿con qué? Con la redistribución de electrones. O sea, los electrones por repulsión, ya que la varilla tenía carga negativa, se alejan lo más que se puede. Así que cuando se retira la varilla y se separan las esferas conductoras, queda por eso electrizado. Y no el cuerpo, o sea, el inductor no ha tocado a las esferas. O sea, no se ha puesto en contacto en ningún momento. Esto es solo un ejemplo, ¿no? De los otros también que pueden presentarse o pueden ponerse en esta parte, ¿no? Esto de la inducción. Esto demoró más en comprenderse. Esta legislación demoró más en comprenderse. Las otras eran más evidentes, ¿no? La legislación por frotamiento, por contacto, ¿no? Pero gracias a la teoría atómica se explicó. Bien, veamos un ejemplo de teoría antes de seguir avanzando o antes ya de comenzar, ¿no? Porque estos son conceptos básicos nada más. Veamos una pregunta conceptual en esta semana 11, electrostática, de proposiciones. Dice, en relación a los procesos de electrización, ¿no?
indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Primera proposición dice la electrización por inducción. En la electrización por inducción, el cuerpo que adquiere carga eléctrica no necesariamente es un conductor. Ahorita les acabo de decir, sí debe ser un conductor. Ahora, ¿cuál es la razón? Aquí se va a explicar más. Miren, el cuerpo que quiere carga eléctrica, ¿por qué debe ser un conductor? Ahí dice el por qué. ¿Ven? Los conductores, a diferencia de los aislantes, tienen en sus últimas capas pocos electrones. Así que esos electrones de los conductores pueden quedar libres fácilmente. En cambio, los aislantes tienen sus capas totalmente llenas de electrones. Es más difícil que queden libres. ¿Ven? Por esa razón, la electrización por inducción es altamente probable en un conductor y muy improbable o con muy poca probabilidad en los aislantes. Y como tienen pocos electrones, vuelvo a repetir, en sus últimas capas, al redistribuirse pueden quedar, como hemos visto en el ejemplo anterior, o pueden desligarse de los átomos, ¿no? Quedando finalmente, como hemos visto en el ejemplo anterior, el conductor con un exceso o defecto de electrón, es decir, con carga eléctrica verdadero, entonces, ¿no? Y acá tienen un ejemplo, una esfera conductora suspendida de un hilo, aislante, vamos a suponer. Ahí ese es el comienzo de la electrización por inducción. Miren, la varilla no toca la esfera, ¿ven? No toca la esfera, la atrae por inducción, nada más, pero no toca. La esfera todavía ahí no ha perdido electrones, solamente hay separación. Pero ¿qué pasa si uno toca con el dedo la esfera conductora? Los electrones pasan al cuerpo y se van a tierra. La tierra es la mayor fuente de electrones, ¿no? La tierra. O si no es con el dedo, puede ser con un alambre, ¿no? Alambre. Hago tierra con un alambre. Eso se simboliza así, ¿no? Tierra se simboliza así con estas tres rayas, ¿no? Eso significa tierra, ¿no? Estas tres rayas significa tierra, ¿no? O sea, los electrones van a pasar a tierra. Ahora, también puede ocurrir que la tierra proporcione electrones, ¿no? Porque es la fuente más grande de electrones. Y el cuerpo está eléctricamente neutro, pero como la tierra proporciona electrones, le va a dar un exceso de electrones al cuerpo, ¿no? Y también así se electriza por inducción. Hay distintos casos que se pueden estudiar, ¿no? Entonces, esa es la figura, ¿no? Otra proposición. A ver, otra proposición. Esta es la número 1, ¿no? Veamos, son 3, ¿no? Veamos la siguiente. En el proceso de electrización por inducción de un conductor, ¿no? La tierra necesariamente debe ser el cuerpo superior, como ya le dije ahorita, no necesariamente. Puede ser, sí. Puede, si dijera puede ser, verdadero, ¿ah? Pero dice debe ser que significa que siempre, ¿no? Siempre es el superior, no siempre, no necesariamente. Como hemos visto ahorita más atrás, ¿se acuerdan de las esferas A y B conductoras que se cargan? ¿Se acuerdan? Cuando se separan finalmente y quedan cargadas. Ahí la Tierra no les está proporcionando electrones para que se carguen por inducción, sino simplemente por la separación de redistribución de electrones, las esferas al separarse quedan cargadas, ¿no? O sea, no necesariamente entonces, ¿no? Eso es lo que está escrito ahí, lo que estoy hablando ahorita es lo que está escrito ahí, ¿no? Falso entonces. Otra proposición dice que la ley de conservación de la carga se cumple en un sistema no aislado. Como hemos visto ahorita en uno de los enunciados, que es el que nos interesaba, ¿se acuerdan? El segundo enunciado dice que debe ser un sistema aislado. Ya saben lo que es un sistema aislado, ya le dije hace un momento, ¿no?
intercambian nada con el exterior, ¿no? Ni carga eléctrica, ni energía, nada. Por ejemplo, esto significa pues que esta ley es válida en sistemas cerrados, ¿no? Donde no entran ni salen partículas cargadas. Por ejemplo, si tenemos un sistema como este, ¿no? Está abierto, ¿no? Está abierto. ¿Eh? Está abierto. Ahí no se verifica la ley de conservación de la carga eléctrica, porque no está aislado. Pero ¿qué pasa si lo cierro? Ya lo cerré. Ahí se verifica, ahí sí se verifica. O sea, no entran ni salen partículas cargadas. Siempre van a estar las que tienen que estar, o mejor dicho, la carga eléctrica total va a ser siempre constante. Entonces, la proposición también esto es falso, ¿no? La respuesta es entonces falso, falso, falso. ¿Ya? Bien, hemos visto entonces preguntas de conceptos, una pregunta de conceptos sobre lo que hemos estudiado hasta el momento, los conceptos básicos. Ahora sí, veamos, vamos a desarrollar el tema. Comienza con la ley de Coulomb, ¿no? La ley de Coulomb marcó el comienzo del estudio cuantitativo de la electricidad, porque antes era solo puro empirismo cualitativo y después ya se volvió semi, ¿no? Semi, y después a partir de la ley de Coulomb se volvió cuantitativo, se fue comprendiendo más y más. Dice que la magnitud de la fuerza eléctrica de atracción o repulsión, ¿no? Entre dos partículas cargadas es directamente proporcional al producto de sus cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Como ya hemos visto desde el comienzo, pueden existir atracción o repulsión entre partículas. Atracción, partícula del signo contrario; repulsión, signo del mismo signo. Y el enunciado dice lo que está escrito ahí, ¿no? La magnitud de la fuerza eléctrica es directamente proporcional a la magnitud de las cargas que adquieran las partículas. La magnitud de las cargas. Q1, Q2 significa magnitud de las cargas, ¿ya? Q1, Q2, Q1, Q2 significan magnitudes de las cargas, ¿ya? Valores absolutos, ¿ya? Valores absolutos. Ya, ¿qué observan ahí? Que las fuerzas están a lo largo de la línea de acción, de la línea que une a las partículas. Miren, las flechas que indican la fuerza están a lo largo de la línea que une a las partículas. Ahora, esta ley no solamente es válida para partículas, o sea, cuerpos pequeños, sino también para esferas, ¿ah? Así como está escrita, ¿no? Así como está escrita, vale para esfera y para partículas. Así que esto puede ser esferas también. Ahora, estas fuerzas que ven ahí son de acción y reacción, ¿ah? A distancia, así como la ley de gravitación de Newton, ¿se acuerdan? Por ejemplo, arriba, ¿no? O cualquiera, en cualquiera de los ejemplos, ¿ya? Arriba, por ejemplo, la flecha que está acá a la carga positiva al lado izquierdo indica la fuerza de atracción de la carga que está al lado derecho, negativa. Y viceversa, la flecha que está dibujada aquí en la carga negativa indica la fuerza de atracción de la carga positiva que está a la izquierda, ¿eh? Análogamente para las cargas del mismo signo, ¿no? La flecha que está dibujada en una carga indica la fuerza de repulsión de la otra carga y viceversa. No está definida la fuerza producida por la propia carga, ¿ya? Así que cuando uno dibuja una flecha en una carga, uno está indicando la fuerza que ejerce otra carga, no ella, sino otra carga, ¿no? ¿Ya? Además de esta observación, hay una más importante. Es poco común que ustedes en los problemas le den dos partículas o dos esferas y le pidan la fuerza. Es poco común, ¿no? Lo más común es que le den un sistema de dos o más partículas cargadas, ¿no? Bueno, lo más común es tres, cuatro, ¿no? Tres, cuatro, cinco, seis, ¿no? Por ejemplo, si le dan tres,
y le piden determinar la fuerza eléctrica resultante en una de ellas, por ejemplo, la carga 3. Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Indicar con flechas las fuerzas, ¿no?, que ejercen las otras dos. Primero, entonces, a ver, la carga Q1 positiva ejerce una fuerza de repulsión en la carga Q3. ¿Cómo se indica esa flecha? Así, F1 alejándose, ¿no? En cambio, la carga Q2 negativa atrae la carga Q3 positiva. ¿Cómo se indica esa fuerza de la carga Q2 de atracción? Acercándose, F2. Estas fuerzas se suman de manera independiente, ¿ya? Estas fuerzas se suman de manera independiente y se obtiene la fuerza resultante. Eso también se llama principio de superposición. Esa suma independiente se llama principio de superposición. Bueno, esta es la clase de más o menos de problemas que se presenta comúnmente, ¿no? Comúnmente. Veamos, entonces, vayamos a los ejercicios sobre ley de Coulomb. Retornamos entonces al bloque de ejercicios. Nos habíamos quedado en el número 1. El número 2 se refiere a la ley de Coulomb. Aquí es un caso especial, son poco comunes estos problemas. Le dan dos partículas y le piden la fuerza, ¿no? Un núcleo de helio, dice, tiene una carga de más 2e, o sea, E significa la magnitud de la carga del electrón, ¿ya? Y un núcleo de neón tiene una carga de más 10e. Hay en la magnitud de la fuerza de repulsión entre estas cargas cuando están separadas esa distancia 3 por 10 a la menos 9 metros. E es la magnitud de la carga del electrón, ahí le dan, ¿ya? 1,6, como pueden ver ahí, por 10 a la menos 19. Ven aquí, entonces, ustedes pueden llamarle Q1 a la magnitud de la carga, o simplemente Q1 si quieren, más 12, y Q2 le pueden llamar a más 10C. ¿Ve? Y aplican la ley de Coulomb. Parten de la ley de Coulomb, ¿no? Reemplazan R es la distancia, pero este sería R, ¿no? R, ¿no? Entonces, reemplazan los datos. Q1 es 2E, la magnitud, valor absoluto. Q2 es 10E sobre R cuadrado. Eso queda 20K por E al cuadrado, ¿no? Ahora acá, si reemplazan los datos, pueden ver que está el 20 acá. K es 9 por 10 a la 9, acá está. E al cuadrado es 1,6 por 10 a la menos 19 al cuadrado. La distancia ya está en metros, ¿no? R. 3 por 10 a la menos 9 metros al cuadrado. Ya, aquí queda 20. Estamos separando los números. 9, 1,6 al cuadrado, porque esto está al cuadrado, ¿no? 1,6 por 1,6 es 2,56, ahí está. 10 a la 9, ahora 10 a la menos 19 al cuadrado es 10 a la menos 38. Abajo queda 9 por 10 a la menos 18, porque 10 a la menos 9 está al cuadrado, queda 10 a la menos 18. Acá fácilmente se dan cuenta que se cancela 9 arriba, 9 abajo. Acá podemos subir el 10 a la menos 18, lo suben, por supuesto, hay que subirlo, ¿no? Queda 10 a la 18, con 10 a la menos 38 y 10 a la menos 20, pero acá al costado, ustedes acá tienen un 10, con un 10 a la 9, ¿no? ¿Ven? Que es 10 a la 10. Ahora, 2 por 2,56 también hay que multiplicar, ¿no? Eso va a salir 2 por 2,56, va a salir 5,12. Ahora, como hay un 10 a la 10 y un 10 a la menos 20, queda 10 a la menos 10, pues el factor de 10. Ahora, las alternativas están en nanonewton, ¿no? Entonces, como nos salió en newton esto, un nanonewton equivale a 10 a la menos 9 newton. Así que newton con newton se va y queda 0, se corre a la izquierda una cifra decimal, porque no olvidar que miren, este 10 a la menos 9, si ustedes lo suben, queda 10 a la menos 1, 5,12 por 10 a la menos 1. Entonces, es lo mismo que dividirlo entre 10 eso. Se corre una cifra decimal a la izquierda, por eso queda
0,512 nanonewton. Nanonewton. Y esa es la respuesta. 0,512 nano. Como pueden ver, este problema es de reemplazo directo, grado de dificultad mínimo, ¿no? Grado de dificultad mínimo, o sea, fácil, ¿no? Porque es un solo cálculo, pero es poco común. Le dan generalmente 3 o más partículas. Veamos otro ejemplo donde le den por lo menos 3 partículas. ¿Ya? Pasemos entonces, esto está claro, ¿no? Está claro, reemplazo directo. Pasemos al número 3. Ahora ya le dan ya 3 partículas. Pueden haberle dado 4 también, ¿eh? O 5, o 6. Pasemos al número 3. 3 partículas, dice, cargadas están situadas en los vértices de un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es L, 3 raíz de 2. Como muestra la figura, miren, acá se ha dibujado a propósito los ejes coordenados para que ustedes sean siempre conscientes de que hay que tener siempre en cuenta nuestro sistema de referencia, ¿no? Están en el plano y además esto les sirve de mucho porque miren, a veces le piden la dirección, aquí le piden simplemente, le dan las cargas de datos, todo, como pueden ver ahí están leyendo las cargas y le piden a veces la dirección también, no solo la magnitud, la dirección respecto a los ejes, ¿no? Eso se ha presentado en exámenes de la fuerza resultante, entonces por eso es conveniente que en lugar que le den así simples figuras geométricas como triángulos, ¿no? Rectángulos, etcétera, le pongan los ejes coordenados porque le pueden pedir la dirección por esa razón, ¿ya? Y se hace más fácil porque ustedes pueden ubicar, miren, fácilmente, ¿dónde le piden la fuerza resultante? En la carga Q3. ¿Dónde está la carga Q3? Está acá, miren, en el origen de coordenadas. Los otros datos que le dan son, por supuesto, la longitud, esta hipotenusa, y este ángulo también le dan, ya saben que es un triángulo rectángulo de isósceles, ¿no? De 45 y 45, ¿no? Este es 45, este también es 45, ¿no? Y si le ponen esos datos, ya pueden saber los catetos, ¿no? Por ejemplo, si es 3 raíz de 2 metros la hipotenusa, 3 metros cada cateto. Es decir, la distancia de cada carga hasta de la carga Q1 y la carga Q2 hasta la carga Q3 es la misma, ¿no? 3, ¿no? Metros. Ahora, ¿qué es lo primero que debemos de hacer? Indicar con flechas la fuerza sobre la carga Q3. Aquí, como pueden ver en esta figura, la fuerza que ejerce la carga Q1 sobre la carga Q3 es de repulsión, porque son positivas. Es esta flecha que está hacia abajo, ¿eh? Hacia el eje menos Y, hacia abajo, F1. Y la fuerza que ejerce la carga Q2 negativa sobre la carga Q3 positiva es de atracción, es esta F2 que está hacia la derecha, hacia el eje X o más X. ¿Bien? Y una simple suma geométrica, regla de paralelogramo, le da la fuerza resultante. Entonces lo que hay que determinar es la magnitud de esta también. Y también puede determinar la dirección, por supuesto, ¿no? Pero le piden la magnitud nada más, ¿no? Veamos entonces los cálculos. Veamos los cálculos, ¿no? Siguiente página. Estamos a 3 minutos de receso, creo, ¿no? Son, sí, 3 minutos de receso. Vamos a los cálculos. Nuevamente le pongo la figura para rápidamente ustedes puedan referirse, tomarla como referencia. Ahí está, miren, la magnitud de la fuerza F1, o sea, la fuerza de repulsión de la carga 1 en la carga 3 es producto de los valores absolutos, o sea, magnitud de las cargas Q1 y 3 entre la distancia al cuadrado, que ya la conocemos, ¿no? 3 metros. Se reemplaza 9 por 10 a la 9, el valor, los datos de la carga también, pues no, ahorita lo han visto ahí, 4 por 10 a la menos 4, es una carga, la magnitud de la carga 1, la magnitud de la carga Q3 es 2 por 10 a la menos 4 coulomb, y ya está.
Miren, observen acá que este 9, acá es 9, ¿no? Este 9 se da con este 9 de acá y se obtiene inmediatamente 80, porque mira, 4 por 2, 8, por 10, 80. Arriba queda 10. Análogamente para la otra fuerza, F su 2 de atracción, ahí las cargas, la carga Q2 y la carga Q3 se multiplican, porque es la fuerza de atracción de la carga 2 o la carga 3. Ahí pueden ver los valores absolutos, son valores absolutos, ¿ah? No se ponen los signos. Ahí está el valor de K, la magnitud de la carga Q sub 2, ojo, valor absoluto, 2 por 10 a la menos 4. Q3 ya sabemos, 3 por 10 a la... No, Q3 es este en realidad, ¿no? Q3 es este, ¿no? Este es Q3. Q2 es este, ¿no? Según los datos. ¿Ya? Entonces acá nuevamente se cancela 3 al cuadrado, 9 abajo, 9 arriba, 2 por 3, 6, queda un 10 arriba, 60, ¿no? 60. Una es 80, la otra es 60 newton. Y por el teorema de Pitágoras ustedes encuentran la magnitud de la fuerza resultante. O también, si ustedes se dan cuenta, esto es 80, es múltiplo de 4, ¿no? O sea, 4, 4 por 20, ¿no? 60 es múltiplo de 3, ¿no? 20, 3 por 20, ¿no? Entonces la hipotenusa de ese múltiplo de 5, ¿no? 5 por 20 es 100, ¿ven? Como la f sub 1 es múltiplo de 4, este ángulo, entonces, opuesto al ángulo de múltiplo de 4 es 53 grados, ¿eh? Y si le pidieran a ustedes la dirección, ya sabría la dirección sería 53 grados respecto al eje X. 53 grados respecto al eje. Esa es la... Los cálculos son sencillos, como pueden ver ahí. Se reemplazan los valores absolutos, porque cambian la magnitud, y todo sale exacto, hasta el ángulo inclusive. Esa es la respuesta. Bueno, ustedes pueden, ¿saben qué? Hacer lo mismo en cualquier carga, ¿ya? En cualquier carga pueden hacer lo mismo, ¿no? Por ejemplo, si fuera la fuerza de pidiera la fuerza resultante sobre la carga 2, acá sería la fuerza de la carga 1 sería así, repulsión, ¿ven? Sobre la carga Q2. Y la fuerza de la carga 3 sería de atracción, así. ¿Ven? Así. Y hacen lo mismo, pero ahora es la regla de paralelogramo también, ya no es 90 grados el ángulo. Hacen lo mismo. Esta es la fuerza resultante. Tienen que determinarla, pues, ¿no? Que es F sub 2, por supuesto, ahora. F sub 3, perdón, porque es la fuerza de atracción de la carga de F sub 3. Y esta es la fuerza F, ¿no? Y así en cualquier carga tienen que sumar, ¿ya? Sumar y sumar. Ya sea usando la regla geométrica o la regla geométrica, bueno, del paralelogramo, como estoy diciendo ahorita, o también pueden usar el método de analítico, ¿no? De vectores, ¿no? Para sumar vectores, ¿no? Así que eso pueden hacer, ¿no? Ya. Ya. Bien, entonces vamos a un receso. Retornamos. Bien, retornando a la clase.
Ahora vamos a estudiar el campo eléctrico. Es una herramienta útil para comprender de manera práctica la electricidad, en este caso electrostática. La definición de campo eléctrico se puede entender de manera rápida haciendo una analogía con la gravedad. Ahora, decimos que en un lugar hay gravedad. Si al liberar un cuerpo, este experimenta una fuerza, se acelera, o sea, se cae, ¿no? Y decimos que hay gravedad o campo gravitatorio, ¿no? Cualquier cuerpo de prueba, cualquier masa. De manera análoga, se dice que existe un campo eléctrico en una región del espacio si existe una carga de prueba, si una carga de prueba positiva, situada en dicha región experimenta una fuerza eléctrica, ¿no? En el mismo sentido que una masa situada en cualquier lugar experimenta una fuerza gravitatoria. Esa es la analogía entonces. Por ejemplo, ahí tenemos un cuerpo, una bola de masa m se libera, se acelera hacia tierra, experimenta una fuerza que llamamos peso o fuerza gravitatoria, ¿no? Y decimos que en ese lugar existe G también, o sea, aceleración de la gravedad, que se le llama también campo gravitatorio, ¿no? De manera análoga, decimos que si en un lugar del espacio colocamos una carga de prueba positiva y experimenta una fuerza de diferente naturaleza que el peso o fuerza gravitatoria, entonces si experimenta una fuerza eléctrica, decimos que en ese lugar existe un campo eléctrico. ¿Cómo se define entonces? Como la fuerza eléctrica que experimenta la carga por unidad de carga. La carga de prueba, así como la masa, tiene que ser positivos, ¿ya? O sea, el convenio es que la carga de prueba o el cuerpo de prueba tenga un solo signo, ¿ya? El convenio es signo positivo. Entonces, en ese sentido, el campo eléctrico y la fuerza eléctrica son cantidades equivalentes, ¿ah? Son cantidades equivalentes. Ahora, eh, por la ley de Coulomb yo puedo escribir la fuerza eléctrica acá arriba, que puede ser de atracción o repulsión, ¿no? Entonces el campo eléctrico también se le llama de atracción o repulsión. Ahora, si escribo la fórmula de la ley de Coulomb para la fuerza eléctrica, pueden ver esto entre R cuadrado, ¿no? Y todo dividido entre Q, ¿no? Q sub 0. Entonces, ¿qué se cancela? Q sub 0. ¿Y qué queda? K por Q entre R cuadrado. Esto también es la ley de Coulomb, ¿eh? Pero para el campo eléctrico. Pero ¿quién es Q ahora? Porque Q sub 0 ya lo conocemos, es la carga que experimenta la fuerza eléctrica, el campo eléctrico, así como nosotros experimentamos la gravedad de la Tierra. Somos el cuerpo de prueba, se puede decir, ¿no? Experimentamos la gravedad de la Tierra, pero ¿quién produce la gravedad que experimentamos nosotros? La Tierra. Entonces acá, este Q debe ser la carga que produce el campo eléctrico. Y Q sub 0 es la carga que experimenta el campo eléctrico. ¿Ya? Esa es la observación. Entonces, así, el siguiente punto precisamente es eso, ¿no? Un campo eléctrico producido por una carga puntual o partícula cargada, también se le llama, ¿ya? Y se cumple la ley de Coulomb para el campo eléctrico. Es directamente proporcional a la magnitud de la carga eléctrica que lo produce e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia desde la carga
hay dos situaciones. Bueno, esta es la ley de Coulomb, pero para el campo eléctrico. En Newton por Coulomb, no se olviden, es el campo eléctrico en la unidad. Newton por Coulomb. Ahí pueden ver la ley de Coulomb entonces para el campo eléctrico. Ahora, esa Q que ven ahí, como les dije ahorita, es la magnitud y la carga que produce el campo eléctrico. Ahora, la carga que produce el campo eléctrico puede ser positiva o negativa, ¿no? Si es positiva, a una distancia P, a un punto P, a una distancia R de la carga positiva, al colocar una carga de prueba, positiva acá, experimentará una fuerza eléctrica de repulsión, ¿no? Y por consiguiente, experimentará un campo eléctrico también de repulsión. Por el contrario, si la carga que produce el campo eléctrico es negativa, al colocar acá una carga de prueba positiva, experimentará una fuerza eléctrica de atracción. Y por consiguiente, el campo eléctrico que experimenta también se llama de atracción. En cualquiera de los dos casos, la magnitud del campo eléctrico de una carga puntual o una esfera, ¿no? Cumple la ecuación que está arriba, que también se llama ley de Coulomb para el campo eléctrico. Directamente proporcional a la carga. La magnitud de la carga, en este caso estamos hablando de magnitud. Inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, ¿no? Ahora, es poco común que a ustedes le den una sola carga y le pidan el campo eléctrico. Lo común es que le den dos o más cargas, puede ser 3, 4, 5, 6 cargas, y le pidan que determinen el campo eléctrico. Entonces, cuando tenemos un sistema de dos o más cargas puntuales o partículas cargadas, por ejemplo, tenemos una positiva Q1 y otra negativa Q2, y le pidan determinar el campo eléctrico en un punto del espacio libre, ¿no? Acá. Entonces, lo primero que tienen que hacer es indicar con flechas los campos eléctricos. Por ejemplo, el campo eléctrico de la carga 1 positiva es de repulsión. La flecha debe estar alejándose, como hemos visto ahorita, ¿no? En la figura anterior, ¿no? Y cuando hay de atracción, la flecha del campo eléctrico debe estar dirigida hacia la carga, ¿no? Negativa que lo atrae, ¿no? Así de manera análoga fue la fuerza eléctrica también, ¿se acuerdan? Pero a diferencia, aquí ya pues, es un punto, ¿no? Es un punto cualquiera del espacio. Entonces, después de indicar con flecha los campos eléctricos, que pueden ser de atracción y o repulsión, ¿no? Entonces se suman de manera independiente y nos da el campo eléctrico resultante. Esa suma independiente, esa suma vectorial independiente, la suma de vectores independientes, también se llama principio de superposición de campos eléctricos. Análogo al de la fuerza eléctrica, como pueden ver. Pero esto es más práctico, ¿no? Porque le piden, las preguntas son sobre el campo eléctrico en un punto cualquiera, no necesariamente donde esté una carga, sino en un punto cualquiera del espacio libre, ¿no? Veamos ejemplos. Vamos a la sección ejercicios. Nos habíamos quedado aquí en la fuerza eléctrica. Pasemos al siguiente problema. Dice 4, ¿no? Problema 4. Dos partículas, ahí le dan los valores algebraicos. Miren, ¿eh? Son valores algebraicos con su signo, más 18 microcoulomb, y la otra partícula 2 es menos 4 microcoulomb. Se encuentran ubicadas sobre el eje X, dice, como muestra la figura, similar al problema anterior, ¿no? Pero ahora un solo eje, ¿no? O sea, a lo largo de una línea, ¿no? Determine la magnitud del campo eléctrico en el punto P, ¿no? Como pueden ver, P está a una distancia de 3 centímetros de la carga negativa Q2 y 9 centímetros de la carga Q1. Entonces hay que sumar en P los campos eléctricos y después ya se obtiene el valor reemplazando los datos. Veamos la solución. Aquí, como pueden ver, se indica en el punto P las flechas eso es lo primero que hay que hacer, no se olviden, de los campos eléctricos de cada carga. La carga
por ejemplo, positiva de celeste, que está acá al lado izquierdo, como es positiva, va a producir en el punto P un campo eléctrico de repulsión, por eso la flecha de celeste se aleja. ¿Eh? En cambio, la carga negativa, de naranja, que está aquí, Q2, como es negativa, va a producir en el punto P un campo eléctrico de atracción, por eso la flecha de naranja indica el campo eléctrico de atracción de la carga negativa. Como pueden ver, tiene sentidos opuestos estas flechas, ¿no? Son paralelas en sentidos opuestos. Entonces, la magnitud del campo eléctrico, en este caso resultante, se obtiene restando la magnitud mayor menos la menor, ¿no? Deben ser diferentes, ¿no? Veamos los cálculos. Primero de la carga 1, a ver, es 1, la magnitud. Estamos tomando valor absoluto de la carga. Estas dos rayitas que están acá a los costados siempre se llama valor absoluto. ¿Ya? Significa magnitud. Ya reemplazamos los datos que están arriba. Ya saben, 9 por 10 a la 9 es K, 18 por 10 a la menos 6, porque está en micro, ¿no? Y abajo 9 por 10 a la menos 2 al cuadrado, ¿no? Eso que está ahí lo decomponemos como 9 con 9. Un 9 de arriba se cancela con un 9 de abajo. Ahora 18 entre 9, ¿cuánto es? 2. Ahora este 10 a la menos 4 lo suben, ¿no? Al numerador queda 10 a la 4. Por 10 a la 3, 10 a la 7. 2 por 10 a la 7. Pero 2 por 10 a la 7 es lo mismo que poner 20 por 10 a la 6. Newton por Coulomb. Análogamente, la magnitud del campo eléctrico de la carga Q2. Ojo, la carga Q1 estaba a 9 centímetros, ¿no? 6 más 3, 9. En metros es por 10 a la menos 2. La carga Q2, Q1, la carga Q2 está a 3 nada más, ¿eh? 3 centímetros nada más ahí. Entonces, en metros es 3 por 10 a la menos 2. Ya reemplazamos los datos, ¿saben? K 9 por 10 a la 9. Aquí la magnitud, valor absoluto de la carga Q2 es valor absoluto de menos 4, o sea, 4, pero está en micro, tiene que estar en Coulomb, 10 a la menos 6. Acá tiene que estar en metros, 3 por 10 a la menos 2. Nuevamente, como pueden ver acá, 9 arriba, 9 abajo se cancela, queda el 4 nada más, se sube el 10 a la menos 4, queda 10 a la 7, 4 por 10 a la 7, o lo mismo que poner, es lo mismo que poner 40 por 10 a la 6. Como pueden ver, ya hemos obtenido las magnitudes. ¿Cuál es mayor? El campo eléctrico. ¿Cuál es de mayor magnitud? El campo eléctrico de la carga 2. La carga negativa es 40, es el doble, ¿no? De la carga positiva, ¿no? Entonces la magnitud del campo eléctrico resultante se encuentra restando el valor mayor menos el menor, ¿no? Restando entonces el mayor menos el menor, o sea, 40 menos 20 queda 20 por 10 a la 6. Newton por Coulomb, ¿eh? Newton. Esa es la respuesta. Como pueden ver, el cálculo es simple y todavía más simple cuando es a lo largo de un eje coordenado, nada más. Pero también puede presentarse en el plano con dos ejes coordenados, ¿no? A veces en 3 dimensiones también, ¿no? Pero es menos común y eso, ¿no? Veamos otro problema de campo eléctrico de cargas puntuales, o sea, de partículas cargadas. Cuando está en el plano XY, ¿no? O sea, en el plano cartesiano, como se le quiere llamar, se le puede llamar también, ¿no? O sea, ubicadas en un sistema cartesiano. A ver, veamos. Otro problema, el número 5 sería, ¿no? Problema 5. Dos partículas, dice, con cargas, ahí le dan los valores algebraicos, más 12 microcoulomb, menos 16 microcoulomb, se localizan en las posiciones que se indican en la figura. Acá está la figura, ¿eh? Ahí está la figura, esta es la otra figura. Primero esta figura, por supuesto. O sea, ahí está nuevamente puesto el origen de coordenadas O, y ahí es donde le piden la magnitud del campo eléctrico resultante. Y ahí están bien especificadas. Miren, esta es una manera mucho más exacta de indicar la posición de las cargas, ¿no? Una carga está en el eje X, Q2 negativa,
a 3 centímetros del origen de coordenadas, la otra está en el eje Y, ¿no? La otra carga positiva, 1, a 3 centímetros también, en la misma distancia del origen de coordenadas. Y le piden aquí, ¿no? La magnitud del campo eléctrico resultante ahí. Lo primero que hay que hacer, como ya les he dicho, indicar con flecha los campos eléctricos, ¿dónde? Donde le piden, pues en el punto, en este caso aquí, en este vértice de triángulo rectángulo, o sea, que es el origen de coordenadas, ¿no? En ese punto. Ahí están. Otra vez similar al problema de la fuerza eléctrica. Por ejemplo, la carga Q1 que está acá produce en el punto, el origen de coordenadas, un campo eléctrico de repulsión. La flecha se dibuja alejándose de la carga 1 positiva. En cambio, la carga 2, como es negativa, produce un campo eléctrico de atracción aquí en el origen de coordenadas. Por eso esta flecha que está acá con SU2 se acerca, se dibuja siempre esa flecha cuando es la carga negativa dirigida hacia la carga negativa. Entonces, fácilmente acá un vector campo eléctrico está sobre el eje X y el otro sobre el eje Y. Regla de paralelogramo en forma gráfica. La suma por la regla de paralelogramo no da este vector que está acá diagonal, que indica el campo eléctrico resultante, ¿no? Ahora, como necesitamos determinar la magnitud, hay que evaluar los campos eléctricos y finalmente determinamos el campo eléctrico resultante. Entonces, el siguiente paso es los cálculos, o sea, evaluar los campos eléctricos, ¿no? Nuevamente estoy poniendo la figura para tenerla siempre como referencia, ¿no? Vamos a evaluar de la ley de Coulomb, entonces, para el campo eléctrico, escribimos la magnitud del campo eléctrico de la carga positiva, o sea, de repulsión Q1. Ahí está indicado ya el valor absoluto, miren acá, de la carga Q1. Ya saben acá cuánto es 9 por 10 a la 9, acá es la carga 1, Q1 hemos visto ahorita 12 por 10 a la menos 6, ese es el valor. Y la distancia, 3 centímetros, pero tiene que estar en metro, ¿no? Se multiplica por 10 a la menos 2. Y todo al cuadrado. Entonces, abajo queda 9, arriba 9, se cancela, así que queda 12. Ahora este 10 a la menos 4 lo subimos, queda 10 a la 7, ¿no? Porque se suma con el otro que está arriba, ¿no? Entonces, queda 12 por 10 a la 7 newton por coulomb, la magnitud del campo eléctrico de la carga positiva. Análogamente, para la carga negativa, escribimos la magnitud del campo eléctrico, cada valor absoluto de la carga eléctrica negativa, distancia al cuadrado que es la misma, ¿no? Acá es igual, ¿no? 3 centímetros la distancia, ¿no? De la carga Q2 hasta el origen de coordenadas, que está acá, ¿no? Reemplazamos, a ver. 9 por 10 a la 9, Q2, la magnitud, ojo, 16 por 10 a la menos 6, tiene que estar en Coulomb, por eso se multiplica por 10 a la menos 6. En microcoulombs está, por eso se multiplican por 10 a la menos. Abajo, la misma distancia, 3 centímetros, o sea, 3 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado. Igual, ¿no? Se cancela 9 arriba, 9 abajo y queda 16. Suben el 10 a la menos 4, queda 10 a la 7 por 16. 16 por 10 a la 7. ¿Ven? Nuevamente acá ustedes pueden ver que 12 es múltiplo de 3, ¿no? 3 por 4. 16 múltiplo de 4. 4 por 4. Entonces la resultante, o sea, esto que está acá debe ser múltiplo de 5. 5 por 4, 20 por 10 a la 7. O 2 por 10 a la 8, ¿no? O también aplican el teorema de Pitágoras y le va a salir 20 por 10 a la 7 o 2 por 10 a la 8, como le digo. Y esa es la respuesta, ¿eh? Esa es la respuesta. En cualquier lugar ustedes pueden determinar el campo eléctrico, así como la fuerza eléctrica, donde le pidan, ¿no? Puede que la carga Q1 esté y la carga Q2 estén abajo, ¿no? En el eje X.
Puede que la carga Q no esté acá, ¿no? En el origen de coordenada, por ejemplo, acá puede estar la carga Q, ¿no? Entonces, si le piden el campo eléctrico acá, entonces ustedes, carga 1 es positiva, el campo eléctrico es de repulsión, ¿no? Acá sería, ¿no? Repulsión. Hacia arriba se dibuja la flecha. Q2 sigue siendo atracción, está dirigida hacia Q2. Y aplican la regla del paralelogramo o también el método de analítico, usando el sistema de coordenadas. Por eso es muy útil, ¿no? Poner el sistema de coordenadas porque ustedes tienen dos opciones, cualquier método. El geométrico, que es el más rápido y sencillo, y el analítico. Y determinan el campo eléctrico resultante, ¿no? Así es entonces. ¿No? Así se analizan estos problemas. Claro, también pueden darle más cargas también, ¿no? Acá hay dos, pueden darle 3, 4, 5, o sea. Ahora vamos a ver más, ¿no? Al final, ¿no? Hay uno más, he visto, hay uno más al final. 6 cargas, ¿no? Ya, pasemos para ya terminar con la teoría. Volvamos a la teoría y ya solamente resolver los ejercicios, ¿no? Nos habíamos quedado acá, ¿no? Ya, el siguiente, esa es la observación sobre el campo eléctrico. El siguiente punto es líneas de fuerza de campo eléctrico. ¿Qué son las líneas de fuerza de campo eléctrico? Simplemente son representaciones imaginarias respecto a la dirección del campo eléctrico. ¿Y qué indican? Indican la dirección del campo eléctrico en una región espacial. Pero acá hay que se presentan varios casos, ¿ya? De representación de línea. Miren, por ejemplo, puede que una carga puntual, o sea, una partícula esté aislada, ¿no? Puede ser positiva o negativa, aislada, o sea, nada la afecta del exterior. Por ejemplo, si tenemos una carga de prueba positiva aislada, ¿ya? Vamos a poner ese ejemplo. Las líneas de fuerza se dibujan salientes, son flechas que salen de la carga en todas direcciones, miren, en todas direcciones salen. Y se dice que el campo eléctrico es divergente. Divergente. Así son, líneas rectas en toda dirección. Ahora, si tenemos una carga negativa aislada, ojo, ahora las líneas de fuerzas están, son rectas, son flechas dirigidas hacia la carga, no alejándose de la carga, sino dirigidas, dirigidas hacia la carga. Y se dice que el campo eléctrico es convergente. Observen que cuanto más cerca estén los puntos de la carga, las líneas de esas flechas de fuerza están más cercanas, ¿no? A las cargas. Y cuanto más lejos estén la región del espacio esté de las cargas, más lejos estén los puntos donde se quiere indicar el campo eléctrico de las cargas. A mayor distancia de las cargas, las líneas, como pueden ver, están más separadas, ¿no? Eso está de acuerdo con la ley de Coulomb para el campo eléctrico, que a menor distancia el campo eléctrico es de mayor magnitud y a mayor distancia, menor magnitud. Este no es el único caso que se presenta cuando de representación de líneas de fuerza, ¿no? Puede que que dos cargas, por ejemplo, una positiva y otra negativa, u otras dos del mismo signo estén no aisladas, o sea, se afecten. Puede que se afecten, que dos cargas estén aisladas. ¿Qué pasa si estas cargas están cercanas? Están cerca una de la otra. ¿Cómo son las líneas de fuerza? Son así, miren. Ya no son rectas, se curvan, ¿no? Siempre salen de las positivas, ese es el convenio, y salen y entran a las negativas. O sea, en realidad, ¿por qué son así? El experimento es lo que hace asumir que tengan esa forma, ¿no? Las líneas de fuerza. En el entorno, esas líneas de fuerza indican que hay un campo eléctrico.
Sale la carga positiva, ingresa la negativa. Se supone que ahí están cercanas las cargas, ¿no? Por eso ya no están aisladas, están cercanas. Los dos sí pueden estar aisladas, ¿no? Las dos, ¿no? Del resto, ¿no? Pero solas ya no están aisladas. Y se dice que aquí, observen, las líneas son cerradas, siempre salen de una carga y deben ingresar salen de la carga positiva e ingresar a la negativa, ¿no? Son cerradas, ¿no? Las líneas de fuerza son cerradas. Pero ¿qué pasa si las cargas son del mismo signo? Por ejemplo, positivas. Son abiertas, ¿eh? En este caso, son mismo signo, positivo, como ejemplo. Negativo también son, pero abiertas. En este caso, saliente, porque es positivo, pues, ¿no? Son abiertas, ¿no? Ahora, observen que nunca se intersectan, ¿no? En ningún caso que ven ahí se intersectan. Ahora, ¿por qué esta configuración? Bueno, el experimento lo dice, y también la teoría, porque cuando las cargas son de signo opuesto hay atracción, ¿no? Por eso hay las líneas de fuerza son cerradas. En caso, cuando son del mismo signo, hay repulsión, por eso son abiertas, ¿no? Las líneas se doblan hacia atrás, ¿ven? Se doblan hacia atrás las líneas de fuerza. Entonces ya saben, en un caso son cerradas, en otro son abiertas y nunca se intersectan. Esa es una observación, ¿no? Bueno, esto está acá, ¿no? Ahí está esa observación. Acá se le puede agregar, ¿no? Las líneas de fuerza son cerradas o abiertas, ¿no? Y nunca se intersectan. Ya, pero hay otra observación, miren. Aunque hay otras también, ¿ah? Pero estas son las que generalmente hay que tener en cuenta. Miren, esta aquí, el número de líneas de fuerza, o sea, N, ¿no? Que salen de una carga positiva o que entran a una carga negativa es proporcional a la magnitud de la carga eléctrica o viceversa, la carga eléctrica es proporcional a el número de líneas que salen o entran. La magnitud de la carga eléctrica también se puede decir que es proporcional, ¿no? Es totalmente equivalente, ¿no? A N, esto es una constante, esta razón, ¿no? Esto es una constante, es lo mismo, ¿no? Estamos invirtiendo más, ¿no? Y ahora bien, en este caso, cuanto más líneas, por ejemplo, cuando más líneas salgan de una carga o ingresen a otra carga, cuanto más líneas salgan de una carga positiva o cuanto más líneas entren a una carga negativa, se dice que la carga es de mayor magnitud. Y al contrario, cuanto menos líneas entren a una carga positiva, perdón, salgan de una carga positiva o entren a una negativa, cuanto menos líneas salgan o entren a una carga, salgan de una positiva, entren a una negativa, la carga debe ser, por supuesto, menor, de menor magnitud. Veamos un ejemplo. Veamos. Ahí, por ejemplo, a cada instante están cambiando el número de líneas, ¿no? Ahí hay un contador abajo, ¿eh? Se pueden contar las líneas, ¿no? A cada instante se pueden contar. Por ejemplo, ahí podemos contar líneas. Voy a paralizarlo, ¿ya? Ya. Vamos a poner que la carga positiva sea Q 1, ¿ya? Y la negativa sea Q 2. ¿Ya? Entonces, por la observación que está arriba, estas deben ser proporcionales al número de líneas que salen, si es que carga es positiva, o que entran si es negativa, ¿no? Podemos contarlas, a ver. A ver, ¿cuáles son las líneas que salen de la carga positiva? A ver, contemos, en la horizontal acá hay una, acá hay
acá hay otra, y esa deben entrar a la negativa, acá hay otra, ¿ven? Sigo contando, ¿eh? Sigo contando. ¿Cuántas van contando ya? ¿Ven? Todas esas salen de la carga positiva, ¿no? A ver, puedo contar desde la horizontal, desde acá, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. He contado 12. Entonces, eso significa que la carga Q1 es proporcional a 12. Y es una constante. La misma constante debe dar si yo defino la proporcionalidad de la carga Q2. A ver, ¿cuántas líneas entran a la carga Q2? A ver, acá ya hay 3, ¿no? 1, 2, 3, acá están, ¿no? Estas 3 primeras. Acá hay 2 más, ¿no? ¿Ven? Y acá hay otra, ¿ven? Voy a indicarla, miren. Acá hay otra que está entrando. Pues se supone que todas las líneas dan la vuelta en la carga positiva, se curvan y entran a la negativa, ¿no? Acá hay otra, miren. Esta es otra. Ya, entonces, ¿cuántas entran? A ver. Voy a dibujarlo mejor. Ya, miren, acá. Esta es una, por ejemplo. Una, que está entrando. Ya. Esta es otra, ¿no? Esta que es otra. Van 3. Acá hay otra, ¿eh? 4, 5. Y acá hay otra. 6. O sea, la magnitud de la carga Q sub 2 es proporcional a 6. Y ya sabemos que están en la relación de 1 a 2. Es decir, la carga Q sub 1 es el doble de la carga Q sub 2. La magnitud de la carga Q sub 1 es el doble de la magnitud de la carga Q sub 2. Porque se cuentan más líneas que salen en la carga Q1 que las que entran, el doble de líneas que salen de la carga Q1. En la carga Q1, en la carga Q1 salen el doble de líneas de la carga Q1, salen el doble de líneas que las que entran en la carga Q2. Entonces, estas representaciones de línea de fuerza le permite a usted relacionar las magnitudes de las cargas, ¿no? Entonces, a veces se presentan estos problemas, bueno, no le han puesto acá, ¿no? No le han seleccionado este tipo de problemas en este bloque de ejercicios, pero si se le presentara este problema, ya saben, ¿ah? En el diagrama ustedes cuentan las líneas que salen y entran y con eso relacionan las cargas, ¿ya? Claro que si cuentan ustedes el mismo número de líneas que entran y que salen, las cargas son de igual magnitud, pues, ¿no? Ya, ahora sí, pasemos. Bueno, una vez terminemos con la teoría, ¿no? Ya no falta nada. Esto es todo, esto es lo último. Miren, esta página es la última de la teoría. Partícula cargada en un campo eléctrico uniforme. ¿Qué es un campo eléctrico uniforme? Aquel que conserva su magnitud y dirección en una región espacial. Se representa por líneas rectas, ¿ya? Paralelas e igualmente espaciadas. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, tenemos flechas rectas paralelas igualmente espaciadas, pero ¿quién produce ese campo eléctrico uniforme? En realidad puede que sea, es un caso, una carga muy lejana que está muy lejos, por ejemplo, acá. Una carga positiva que está acá lejos. Vamos a poner mejor así. Una carga positiva lejana, por ejemplo. Esta carga positiva lejana produce este campo eléctrico en una región lejana, por ejemplo. Y cuando es bien lejos el lugar, las líneas de fuerza de campo eléctrico se pueden dibujar paralelas y es aproximadamente uniforme. Así que si acá tengo yo una carga de prueba positiva,
esta carga va a ser repelida por esta carga lejana. Por eso acá habrá repulsión. Y la fuerza que experimenta esta carga de prueba positiva acá será la carga por el campo eléctrico. Ahora, observen que la fuerza que experimenta la carga en este campo eléctrico uniforme, la flecha de la fuerza tiene el mismo sentido que la flecha del campo eléctrico. Eso ocurre cuando la carga es positiva porque hay repulsión, pues, ¿no? El otro caso que puede presentarse, si la carga es negativa, nuevamente ese campo eléctrico lo está produciendo una carga de prueba positiva. Puede que sea negativa también, ya son las flechas se invierten, ¿no? Pero estamos poniendo el ejemplo de que una carga lejana está produciendo este campo en una región lejana, un campo eléctrico uniforme. Pero vamos a suponer que en ese campo eléctrico uniforme esté ubicada una carga negativa, ¿no? Entonces, esta carga negativa va a ser atraída por la carga positiva lejana, ¿no? O sea, va a haber atracción. Y acá se indica la fuerza eléctrica de atracción que experimenta esta carga negativa, ¿no? Observen que aquí la flecha de la fuerza eléctrica que experimenta esta carga negativa es contraria a la flecha del campo eléctrico. Entonces ya saben, ¿eh? Cuando se tiene una partícula o una esfera con carga eléctrica en un campo eléctrico uniforme, hay dos posibilidades. Si es positiva la carga, la flecha de la fuerza eléctrica en la carga tiene el mismo sentido que la flecha del campo eléctrico. Y si es negativa, tendrá sentido contrario. ¿Ya? Tendrá sentido contrario. Esa es la explicación. Entonces, ahora sí, vayamos a los ejercicios. Nos quedado en, ¿qué número? 6, ¿no? Nos tocaba el 6. Dice, una esfera cargada, suspendida de un hilo, dice, aislante, se encuentra en equilibrio dentro de un campo eléctrico uniforme, le dan la magnitud ahí, 2,5 kilonewton por coulomb, formando 30 grados con la horizontal. Como muestra la figura, acá está la figura, esa es la figura. Esa es la figura. La esfera tiene una carga de más 20 microcoulomb y una masa de 5 gramos. O sea, es positiva la carga. ¿Cuál es la tensión del hilo? O sea, de la cuerda o hilo. Aquí los datos, como pueden ver, hay bastante datos, sobran los datos. A veces sobran los datos. Pero eso no significa que si no usan algunos no está el problema mal resuelto, sino que le ponen datos para que se planteen otras preguntas o nada más que eso, ¿no? A veces sí le ponen los datos necesarios y suficientes, nada más, ¿no? Ya, entonces, como está en equilibrio esta esfera, recordemos estática, pues semana 6, ¿se acuerdan? ¿Cuántas fuerzas van a actuar sobre esta esfera? Van a ser tres. Una es el peso, la otra es la fuerza eléctrica, ¿no? Producida por el campo eléctrico. Y la otra es la tensión del hilo, que es que le piden, ¿no? La fuerza eléctrica, como es positiva la carga, debe tener la flecha de la fuerza eléctrica el mismo sentido, ¿no? Veamos la solución. Que el campo eléctrico, acá lo tienen, ¿ven? Miren, la flecha de rojo indica la fuerza eléctrica que experimenta esta esfera. ¿Por qué tiene el mismo sentido que el campo eléctrico? Porque es positiva, ¿no? También se indica la flecha del peso, miren. Y la tensión del hilo que le piden. Observen que son tres fuerzas concurrentes, ¿no? Entonces, en el origen de coordenadas, donde se ha puesto la esfera. También se puede, como son tres fuerzas concurrentes, también se puede construir un triángulo de fuerzas, ¿no? Entonces, ustedes mismos eligen cuál método, ¿no? El método analítico, ahí pueden descomponer las fuerzas, sumarlas a lo largo del eje X, igualan a cero, a lo largo del eje Y, la igualan a cero. También pueden construir un triángulo de fuerza, que a veces resulta más rápido, más práctico. Ahí está el triángulo de fuerza, ¿no? Primero puedo dibujar, por ejemplo, la flecha del peso, de ahí sigue a continuación la flecha negra de la tensión del hilo y cierra el triángulo la fuerza eléctrica, bueno, la flecha de rojo. Ahora bien, este ángulo es 30, ¿no? Como pueden ver ahí en la figura del centro con la horizontal.
La tensión con la vertical forma ángulo de 60, como pueden ver desde el comienzo, ¿no? El ángulo es 60 con la vertical. Así que si este ángulo es 30, acá en este debe ser 60, ¿no? Que no parezca, pero debe ser 60, ¿no? Así que es un triángulo equilátero, esto también debe ser 60, ¿no? Es un triángulo equilátero de fuerzas, ¿no? Es un triángulo de fuerza equilátero y solo basta eso para responder la pregunta, miren. Aquí abajo se han igualado las fuerzas correspondientes a los ángulos, ¿no? Perdón, a los lados del triángulo equilátero. Las fuerzas asociadas a los lados del triángulo, como es equilátero, deben ser de igual magnitud. Acá está abajo, miren. Tensión del hilo igual a la fuerza eléctrica, igual al peso. Entonces, ¿de ahí qué sigue? ¿De ahí qué sigue? De ahí puedo igualar cualquiera de ellas. Como me sobran los datos, puedo igualar la primera con la segunda o también puedo igualar la primera con la tercera y ya está. ¿Ven? Igualo la primera con la tercera, la masa se conoce, 5 gramos, tiene que estar en kilogramos, no olvidar, ¿ah? Porque este 10 a la menos 3 significa que lo estoy pasando a kilogramos, ¿ya? 5 por 10 a la menos 3 ya kilogramos. La gravedad 10 y ya está. 10 por 5, 50 por 10 a la menos 3, ¿qué cosa? Newton, pero 10 a la menos 3 Newton, o sea, la milésima parte de un Newton es un milinewton, ¿no? Por eso la respuesta final se expresa en 50 como 50 milinewton. Como 50 milinewton. Así se... Ya está. Pueden ver, no es complicado, es rápido el problema, ¿no? Por supuesto, tienen que recordar el equilibrio de fuerzas concurrentes y la fórmula de la fuerza eléctrica que experimenta una carga en un campo eléctrico uniforme, ¿no? Estos son problemas típicos de varias, análogos a este problema, parecidos, se han presentado, se presentan en problemas de examen de admisión, ¿no? Entonces, está claro, yo pienso que los dibujos les ayudan bastante, ¿no? Les ayudan bastante para que ustedes comprendan la resolución del problema. A veces, lamentablemente, los autores no ponen figura y eso ya le crea al estudiante un grado de dificultad, ¿no? En un examen como de opción múltiple, tienen que se tiene que evitar eso, es decir, el enunciado no debe ser un grado de dificultad, ¿no? No debe haber un enunciado muy extenso donde le den información que no se va a usar, ¿no? O en todo caso se le dan que sea poca, pues, ¿no? Para darle contexto al problema, o sea, para darle significado, ¿no? Y si el problema entonces se refiere a algo que no se conoce bien en la práctica, entonces a veces necesita una figura, y si no le ponen figura ya es un grave dificultad. Ya. No debe ser un grado de dificultad entonces el enunciado. Y es bastante grado de dificultad en identificar el problema, analizar el problema y los otros dos pasos que comúnmente se usan, ¿no? Aplicar la fórmula, los conceptos, las leyes y ahí evaluar, ¿no? Si es que le piden, ¿no? Veamos un ejemplo de lo que le estoy diciendo ahorita, ¿no? Por ejemplo, acá le hablan de fotocopiadora, ¿no? En la fotocopiadora dice que las imágenes a reproducirse, la imagen a reproducir, ¿no? Se proyecta, dice, directamente sobre un papel, ¿no? Cuya superficie queda sensibilizada con cargas eléctricas. Luego el papel se somete a un baño de tóner, tinta, dice, y las partículas de tóner se fijan en las zonas electrizadas del papel, dando lugar a la copia definitiva. Bien, hasta ahí, si bien es cierto, le dan información, pero no desde el punto de vista físico que estamos estudiando, no les va a costar a ustedes
Por ejemplo, si le pusieran un problema así sin figura, ya es un grado de dificultad eso, ¿no? Porque miren, le dan la carga, pero ¿dónde está la carga en primer lugar? ¿Cómo es el sistema, ¿no? Para poner, ¿dónde pongo la carga en el sistema? Eso es lo primero que ustedes van a preguntar a ustedes, ¿no? Le dan la masa y le piden determinar la magnitud del campo eléctrico requerido cerca al tambor, dice, para que la sobre una partícula de Thorne sea igual al doble de su peso, ¿no? Bueno, este problema entonces necesita figura, ¿no? Y si ustedes revisan ahí su guía, no está, ¿no? No figura. Esta figura ha sido adaptada al enunciado, ¿no? Ese es el tambor, ¿no? Que gira en la máquina fotocopiadora, ¿no? El tambor tiene adherido, o sea, tiene fijado un depósito de tinta, ¿no? Llamado tolva, ¿no? A medida que gira, entonces se va cayendo las gotas. Y acá está el papel, ¿no? Abajo, ¿no? Ahí es donde se va a imprimir, ¿no? La copia. Y el papel a su vez tiene un rodillo, pues, para que vayan separando, ¿no? Después sale otro papel, se va imprimiendo otro y así sucesivamente. Es una faja, ¿no? Este plano que ven acá es una faja donde va corriendo el papel, ¿no? Ahora bien, por medio de rodillos, ¿no? Ahora, el problema concreto, ¿cuál es? El problema concreto, ¿cuál es? Que la carga de gota de tono dice que es negativa menos. Miren este signo acá, superíndice. Esta es la magnitud, 20 es la magnitud. Es la magnitud de la carga del electrón. Esta partícula de tono, cada gota de tono tiene carga negativa, ¿no? Para que la fuerza eléctrica sobre la partícula de tono se equilibre con su peso, con el doble de su peso, con el doble de su peso, entonces tienen que estar en un campo eléctrico, pues. ¿Ven? Tienen que ponerle el dibujo, ¿no? Porque si no, ¿cómo ustedes van a...? Ya es un grado de dificultad, ¿no? No ponerle dibujo. Entonces acá, concretamente, la carga negativa, partícula con carga negativa, está en un campo eléctrico uniforme. Tampoco dice eso, pero debería decir, ¿no? Un campo eléctrico requerido, uniforme, ¿no? Constante, debería decir. Estas flechas indican campo eléctrico constante que hay acá. Es hacia abajo, la carga es negativa, entonces la fuerza que experimenta la carga es hacia arriba, es contraria al campo eléctrico. Si hubiera sido positiva, sí tendría el mismo sentido. Pero como es negativa, la fuerza eléctrica sobre la carga negativa es hacia arriba. Perdón, sí, hacia arriba, ¿no? Porque la carga es negativa, el campo eléctrico es hacia abajo, ¿no? En cambio, si hubiera sido positiva, sí hubiera tenido el mismo sentido que el campo eléctrico, la flecha. Ya, entonces lo que hay que hacer es esto, nada más, miren. La primera condición de equilibrio, se iguala la fuerza eléctrica sobre la carga negativa que es hacia arriba, contraria al campo eléctrico, con el doble del peso nada más. Primera condición de equilibrio. Y de ahí se despeja lo que le piden el campo eléctrico, 2mg sobre Q. Reemplazan Q, 20E, ¿no? Ahora, este 2 de acá, con este 2 se cancela, queda 10 abajo, ¿no? Entonces, reemplazando, la masa, ya saben, es 9 por 10 a la menos 16 kilogramos, o sea, la masa de la partícula de Toner. 10 es la gravedad. Abajo, como quedó 10, es este 10 de acá. La carga del electrón, 1,6 por 10 a la menos 10. Y reemplaza, bueno, acá podemos, este 10 con este 9 queda 90 entre 16. Ahora, este 10 a la menos 19 sube, pues, ¿no? Queda 10 a la 3 arriba, ¿no? Entonces, 90 entre 16 a una cifra decimal es 5,6, ¿ah? Por 10 a la 3, que es Newton por Coulomb. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Como pueden ver, la operación es bien simple. Lo difícil es el enunciado, ¿no? O el comienzo del enunciado, ¿no? O sea, cuando ustedes quieren darle significado, pues, al problema, ¿no? Ahí está la dificultad.
Bueno, y nos queda todavía uno, ¿no? Número 8. En los vértices dice, en los vértices de un hexágono, ahora ven, del lado A se localizan 6 esferas con cargas de igual magnitud, 3 positivas, 3 negativas, ahí está, ¿ven? Determine la magnitud del campo eléctrico en el centro, o sea, acá, ¿no? Acá, miren, aquí, en el centro. Es un hexágono, tiene 6 lados de igual longitud, cada uno mide A, 3 diagonales principales y forman 6 triángulos equiláteros, ¿no? Esos triángulos que están ahí son equiláteros. Entonces hay que sumar campos eléctricos en el centro, pues, ¿no? 3 de repulsión de las cargas positivas y 3 campos de eléctricos de atracción de las cargas negativas. Ahí esas flechas que está aquí en la solución le indican lo que estoy hablando. Miren. Por ejemplo, estas cargas positivas que están acá en estas dos esquinas opuestas producen campos eléctricos de repulsión acá en el centro. Pues esta carga que acá está arriba pues un campo eléctrico de repulsión hacia abajo y esta que está acá abajo pues un campo eléctrico de repulsión hacia arriba. Análogamente, en estas otras dos esquinas, ¿no? Las cargas negativas producen atracción en este punto. Esta es la de atracción de esta carga que está acá arriba y la que está acá abajo, esta es de atracción. Pero no olvidar que todavía hay dos más aquí en esta línea horizontal. Esta carga que está acá, positiva, produce un campo eléctrico de repulsión aquí en el centro hacia la derecha, pero la negativa que está acá produce un campo de atracción también hacia la derecha. O sea que hay otras dos. Ahora, estas que están aquí se deben anular. ¿Por qué? Porque son campos eléctricos de igual magnitud, pero sentidos opuestos, ¿no? Miren, cualquiera que sea el campo eléctrico, cualquiera que sea la magnitud del campo eléctrico que ustedes escriban, como la distancia es la misma y la magnitud de la carga es la magnitud es la misma, ¿ven? K por Q sobre A al cuadrado. Solo que hay dos pares de campos eléctricos que se anulan, ya que tienen direcciones opuestas o sentidos opuestos las flechas, ¿no? ¿Ven? Y quedan estos dos más, pues, estos dos de acá. Entonces, que son iguales, ¿no? Entonces, o sea, son vectores de igual magnitud. Entonces, la magnitud de la resultante de estos dos es la suma de la magnitud de cada uno de ellos, ¿no? Eso, E más C, 2C. Pero E, ¿cuánto vale? 2K por Q sobre A al cuadrado, ¿no? ¿Eh? Y ese es todo, ¿no? Ahí eso es la respuesta, ¿no? Esa es la respuesta. Si todas las cargas hubieran sido las mismas, todas negativas o todas positivas, todo sería cero, ¿no? Campo eléctrico sería cero. Bien, entonces aquí tienen el número 8, este problema de campo eléctrico que vimos más atrás, ¿no? Partículas cargadas, ¿no? Más bien le voy a dar su... Acá creo tengo la... Voy a dar un poco más. La uno de los propuestos, por si acaso, es la A. Ahí está, A. ¿No? La 2 de los propuestos es A también. A también. La tres es A también. A también la 3. La 4 es C. La 4 es C. C. La 5 es A. La 6 es D. D de dedo. La 6 es D. Y la 7 es B, ¿no? Y así nos estamos despidiendo. Será hasta la próxima. Que le vaya bien. Cuídense.